entregar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en Queridos amigos, hermanos, gracias a Dios tenemos la oportunidad de conmemorar, de recordar, de celebrar este día tan importante como lo es la reconmemoración
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual hemos estado hablando durante todo el mes de abril, porque el mundo necesita paz y esa paz está en Jesucristo. Seguimos creciendo en esta nueva vida, en un Cristo resucitado. Y la pregunta que nos hemos hecho durante todo este mes es: ¿vivimos bajo la crucifixión o la resurrección de Cristo? Si bien los dos eventos son importantes, es una gran equivocación adorar a un Dios crucificado, porque solo es compasión, dolor y tristeza. Aunque se justifique el perdón de pecados por medio de la culpa de alguien más, o que alguien más haya pagado por mí la deuda, cuando vemos al Jesucristo glorioso y vencedor de la muerte y del pecado, el Dios resucitado, entonces no nos quedamos con el dolor y la culpa del mal, sino somos elevados junto con Él hacia la victoria y estamos por encima de nuestros enemigos, que ya lo sabemos, es el pecado, este sistema en el cual vivimos, el mundo y Satanás. Por eso es que la invitación para nosotros durante estas semanas ha sido conmemorar a un Señor resucitado, porque no solo debemos de quedarnos con la tristeza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muriendo, pagando por nuestros pecados, sino la victoria que ahora tenemos en Él, en su resurrección. Por eso es que durante este mes hemos estado hablando sobre vivir en la resurrección de Cristo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y en esta oportunidad meditaremos sobre investidos de poder. ¿Qué probó o qué provocó la resurrección en los primeros discípulos de Cristo? Estamos estudiando Lucas capítulo 24 y hoy tenemos una porción más a partir del verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso de medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen de vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Te damos gracias, Papito Dios, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Vivimos bajo la gran bendición de la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque un año más podemos llegar a este momento de conmemoración. Sin duda alguna, las festividades que celebramos suelen no ser precisamente en los días correctos, pero están calendarizados, Señor, en nuestro país, en nuestro momento, en esta fecha, y queremos agradecerte una vez más, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, y queremos recuperar el sentido de la resurrección de Cristo y lo que significa para tu pueblo, Señor, para tus hijos en este tiempo. Así es que ayúdanos, Padre Celestial, a
comprenderlo y a caminar hacia ese propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta meditar en la evidencia sobre la resurrección de Jesucristo y sobre esta evidencia en particular de la que estamos meditando ahora, la valentía repentina de los discípulos de Jesús. Desde que fue arrestado Jesucristo, los discípulos hicieron todo lo que haríamos nosotros: huir, ponernos a salvo, demostrar que al final somos cobardes, que nuestro compromiso tiene un 1% de cobardía que sale a la luz en medio de los problemas. Por eso mismo debemos tener cuidado cuando criticamos a los discípulos, porque ¿habríamos acaso nosotros actuado diferente ante aquellas circunstancias? Recordemos que la religión oficial estaba en contra de Jesucristo debido a sus declaraciones de su divinidad, y el gobierno político a cargo de Roma, mientras la religión oficial a cargo de los judíos, el gobierno político estaba en contra de Jesucristo porque el Mesías, el concepto de Mesías que se manejaba entre los judíos, era una revolución, ¿no? Era un levantamiento armado para liberarse de la opresión del pueblo o del conquistador del momento. Todo el Estado y todo el aparato influyente y dueño del poder humano, lo político, lo económico, lo religioso, estaba en contra de Jesucristo. De ahí que su propio juicio fue una farsa y su muerte era inminente. Ser un discípulo de ese hombre peligroso para el Estado era sentencia de muerte. Lo sabía Pedro, por eso lo negó. Y por eso todos los discípulos se fueron a esconder en el momento en el que Jesucristo murió. De este análisis comprendemos que las mujeres del pequeño grupo de discípulos de Jesucristo fueron muy valientes para acercarse a la tumba del Señor y pretender que les era permitido embalsamarlo. Pues la tumba, como se reporta también en los evangelios, ampliamente ubicada por el poder económico, político y religioso, no solo selló la puerta, sino colocó guardias o una guardia de soldados afuera de la tumba de Jesucristo. Según el reporte, como mencionamos, de las biografías de Jesús. ¿Pudo acaso ese poder económico, político y religioso, mitad humano y mitad satánico, detener el cumplimiento de las promesas de Dios? Por supuesto que no. Jesucristo resucitó a pesar de la oposición. ¿A quiénes se mostró Jesucristo? ¿A quiénes en un periodo de 3 años aprendieron a conocer, amar y obedecerle a Él con todos los defectos que vemos en aquellos discípulos? Sí, a estos hombres y mujeres imperfectos, iletrados muchos de ellos, no religiosos, no parte de las sinagogas, no siendo líderes religiosos, no siendo hombres de política. A estos Jesucristo se les mostró resucitado por cuanto eran sus discípulos. Dios no está interesado en asustar a la gente con apariciones fantasmales, ni siquiera con los tan anhelados milagros religiosos de los que tanto se habla en nuestros tiempos. Dios se revela a quienes se ejercitan en conocerle, amarle y obedecerle. ¿Sabía usted que la misma Biblia es un testimonio de hombres de fe para hombres de fe? No fue escrita la Biblia con el propósito de convencer a los incrédulos, o como lo dice Proverbios, a los necios, de la existencia de Dios por medio de argumentos y de señales. El testimonio bíblico, ¿cómo empieza? En Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentado que ya tenemos clara la realidad de que existe Dios. Así es que ¿a quién se demuestra a Dios? ¿A quién se revela a Jesucristo como resucitado? A quienes están buscando amarle con todos sus defectos y sus errores, ¿no? Como le pasó a Pedro y le pasaron a todos.
Por eso el mismo Jesús en otro momento, ya resucitado, le dice a Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué 3 veces, no? Bueno, quizás fue por las mismas veces en que Pedro le negó. ¿Será por eso que mucha gente se detiene en el Jesucristo crucificado y no celebra el resucitado? Porque para ellos solo es una religión y no una relación. ¿Para qué adquieren el poder de Dios los verdaderos discípulos del Jesucristo resucitado? Y es parte del pasaje que hoy hemos leído, Lucas capítulo 24, versículos del 36 en adelante. ¿Para qué adquieren poder de Dios los discípulos, los verdaderos discípulos, con todos sus defectos, pero en proceso de santificación? ¿Para qué se les otorga el poder de Dios? Veamos este desarrollo. Jesús les dice, los pone atentos, ¿no? Y les pide atención. Y se presenta a ellos, ¿verdad? Estando todos reunidos. Paz a vosotros, dice el Señor. Vamos a meditar en esas frases, esas palabras del Señor Jesucristo resucitado. Aunque era un saludo de aquellos tiempos, la expresión paz a vosotros, aquí tiene una connotación muy importante. Jesucristo regresó a sus discípulos para darles valor ante una misión de gran importancia. La libertad del pueblo de Dios es una libertad espiritual contra el pecado y Satanás. Y el pueblo de Dios está insertado en todas las culturas y los pueblos del mundo, por lo cual era una tarea sumamente grande y con muchos peligros y confrontaciones futuras, ¿no? Y las palabras del Señor Jesucristo para sus discípulos son paz a vosotros. Sin la paz de Dios, mis amados, es imposible cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué es lo primero que nos quita Satanás? ¿Cuál es ese ataque constante hacia los verdaderos cristianos? Quitarnos la paz, envolvernos en conflictos de todo tipo, de toda índole, para robarnos la paz. Y Dios, el Señor, dice, mi paz les doy, mis paz se las dejo. Solo puede llevarse a cabo con la paz de Dios ante los innumerables conflictos desatados por el maligno el cumplimiento del propósito que más adelante veremos. Así es que llama la atención de sus discípulos, invitándolos a la paz. Amados, ¿cómo estamos con la paz? Cada uno de nosotros, en medio de estas situaciones complejas que vivimos en el mundo. ¿Por qué los cristianos están actuando igual que los demás? ¿Dónde está la paz de Dios? Hay que ejercitarla. La paz de Dios. Número 2. Comprobar. Comprueben. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dice el Señor Jesucristo. Las marcas de la redención quedaron como un testimonio y certificación de que Jesucristo padeció. Primero volviéndose humano, ¿verdad? Limitándose o limitando su divinidad. Y segundo, padeciendo las múltiples tentaciones y dolencias de una humanidad caída. Tercero, sometido a engaños, traiciones, abandonos, laceraciones, humillaciones, juicios injustos, una muerte terrible, pagando por las deudas de gente que ni siquiera le agradece el sacrificio. Jesucristo es el gran sumo sacerdote, lo dice Hebreos, que puede compadecerse de nuestras debilidades y de nuestras luchas por cuanto Él también las ha vivido. Nuestro Señor vino con un propósito y ese propósito debía cumplirse en el tiempo de Dios. Mientras eso sucedía, luchó con una serie de dificultades el Señor, pero fue más que vencedor. Y como lo notamos en sus palabras previas al arresto en el Getsemaní, por ejemplo, Padre, si tú quieres que no beba esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo se enfrentaba a las emociones humanas,
del temor, de la tristeza, del dolor, del enojo. Pero logró vencer, aun cuando las experimentó. Igual nosotros, mis amados hermanos, comprobemos, viviendo como Cristo vivió, que es posible ser más que vencedores. Número 3, investiguen. Estas son las palabras que os hablé. Nada de lo que ha sucedido tomó por sorpresa a Dios, porque Él es el gran estratega del universo. Considere lo que Jesucristo dice acá. En la ley de Moisés, que es la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos, en todas, básicamente, las Sagradas Escrituras. Recordemos que cuando Jesucristo estaba presente, no existía el Nuevo Testamento por cuanto se estaba viviendo, ¿no? Después los apóstoles, a modo de esa enseñanza que necesitamos, dejaron plasmados de forma escrita y como un testimonio, que ahora entendemos como el Nuevo Testamento, las cartas, ¿verdad? Las cartas de los discípulos, las biografías del Señor Jesucristo, los libros históricos, como Hechos de los Apóstoles, y la profecía, por ejemplo, por supuesto, como Apocalipsis, ¿no? Pero todo eso se estaba gestando, el Nuevo Testamento se estaba desarrollando, era el Antiguo Testamento. Lo que se tenía como las Sagradas Escrituras era la revelación de Dios hasta ese momento. Y Jesucristo dice toda esa revelación. ¿Cuáles son las partes de esa revelación? La Torah, la ley de Moisés, muy bien, los profetas, los salmos, todas las Sagradas Escrituras hablan de mí. ¡Wow! Increíble. Es que es cuando tenemos al Cristo resucitando y cuando tenemos el poder de su Santo Espíritu sobre nosotros, que la palabra de Dios se hace viva y eficaz y es una realidad en nuestras vidas. Quitamos la costra de la religión y de las interpretaciones humanas y comprendemos lo que Dios realmente está diciendo, la revelación de Dios. ¿Saben quién ve claramente esto? Los que conocen, aman y obedecen a Dios. Número 4, el propósito. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y mire usted esta revelación tan importante que es el Señor Jesucristo acá. Hay un pueblo, el pueblo de Dios. No es solamente una cultura, no es solamente un país. El pueblo de Dios está conformado por miembros de todos los pueblos, culturas y naciones. Un pueblo alrededor del mundo que anhela conocer, amar y obedecer a Dios. ¿Cómo empieza este proceso de santificación? Arrepintiéndose. Sí. ¿Cómo puedes tú saber quién es parte del pueblo de Dios? Son personas que se arrepienten de su mal actuar, reconocen su condición. Y número 2, reciben el perdón. El que realmente se arrepiente y recibe el perdón no volverá a su estado de rebelión contra Dios. Al contrario, buscará mejorar cada día. No es el que se justifica, no es el que busca una religión para justificar sus malas acciones, para golpearse el pecho y decir nadie es perfecto, no. El que es verdaderamente del pueblo de Dios es aquel que da vuelta atrás hacia su mal proceder y empieza a descubrir a Dios, le conoce, le ama y le obedece. Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Ese es miembro del pueblo de Dios. Siguiente. Vosotros sois testigos, el llamado. Mira usted las palabras poderosas que Jesucristo está diciendo acá y que después seguirá revelando a sus discípulos. El propósito de la iglesia es ser testigos. ¿Qué acciones
¿Qué actividades tenemos como iglesia? ¿Sirven para ser testigos? ¿Testigos de un Cristo resucitado? Más allá de mantener contentas a las ovejas o dominándolas, ¿no? Pues no somos dueños de las ovejas, somos hermanos mayores ayudando a sus hermanos menores a conocer, amar y obedecer a Dios. El testigo no es el juez, no son los jurados, o el jurado no es el abogado defensor. Está en el ámbito para atestiguar lo que vio y lo que oyó, y en nuestro caso, lo que hemos experimentado. Cuidado, porque en ese mismo estrado donde somos testigos, hay quienes se pueden volver falsos testigos, hablando lo que no han experimentado. Asegurémonos día a día de tener un testimonio vivo de la relación personal con Jesucristo. Somos llamados a ser testigos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra conducta, con la manera en que interactuamos con este mundo. Y el último, yo enviaré. Miren ustedes, creo que quizás hemos entendido mal muchos cristianos cuando se nos ha enseñado que tenemos muchos recursos espirituales, muchas promesas, muchas bendiciones de parte de Dios, queriendo tenerlas sin antes actuar o sin antes cumplir los pasos previos. Y lo que estamos viendo acá, que Jesucristo dice, y yo enviaré, dice Jesús, la promesa de mi Padre, lo está diciendo al final de todas estas meditaciones que hemos estado teniendo. ¿Qué es antes de que Dios envíe la promesa? Bueno, tenemos que ser testigos. Bueno, hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados y vivirlo en nuestras propias vidas. Reconocer y entender la revelación de la palabra de Dios con respecto a Jesucristo y lo que Dios quiere hacer en este mundo. Reconocerle a Jesucristo como el Señor de señores, Rey de reyes, y como ese Dios hombre que está para apoyarnos en nuestras propias luchas. Aquellos que experimentamos la paz de Dios para poder enfrentar cada una de estas etapas en nuestra vida. Entonces, yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesucristo lo dijo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Será Él, atención a esto, es Jesús. Por otro lado, hay una idea de que la obra de Dios fue en el tiempo antiguo, la obra de Jesucristo fue en su momento y ahora es el Espíritu Santo el que está obrando de forma individual. Esto es un gran engaño. Dios es uno, en tres personas. En ningún momento debemos de separar. Y si se habla de un espíritu que obra de forma individual o de forma separada de Cristo y de Dios, es otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Porque será Jesucristo el que otorgue la promesa de Dios, los recursos espirituales a nuestro favor. Y entre ellos, por supuesto, es la sabiduría que proviene de lo alto. Todo dirigido y guiado y coordinado por el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, que es el mismo Dios que está con nosotros. Ya no de una forma presencial como lo estaba Jesucristo, a quien había que pedirle audiencia, con quien había que buscar un momento para hablar a solas con Él y recibir su dirección. No, ahora es el Espíritu Santo que puede estar interconectado con muchos cristianos, muchos discípulos a la vez. ¿Para qué es este poder? Para mantenernos como testigos eficaces, vencer las presiones del acusador y sus secuaces, para vencer las tentaciones de este mundo, para vencer nuestra propia naturaleza caída, y así nuestras palabras y comportamientos serán de un verdadero testigo de Jesucristo para ayudar al pueblo de Dios, dispersado por todo el mundo, para conocer, amar y obedecer a Dios.
para que tengamos los recursos espirituales de Dios para ser más que vencedores, para poder descubrir nuestros dones espirituales y poderlos desarrollar para el crecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Ese es el regalo de la resurrección, el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, dirigiendo nuestras vidas. ¿Eres un testigo eficaz de Jesucristo resucitado? ¿A quién has ayudado a conocer, amar y obedecer a Dios? Si somos, a la larga, cristianos, los cristianos verdaderos son testigos eficaces del Jesucristo resucitado. ¿Y cómo se puede evidenciar un testigo eficaz del Jesucristo resucitado? Por aquellos que tú has enseñado a conocer, amar y obedecer a Dios. Ese es el fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es mi fruto? Está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo es un fruto interno que provoca entonces un testimonio eficaz. Pero ¿quién está siendo impactado por esa vida de testimonio? Ese es el fruto evidente, ese es el fruto exterior. Poder tirar la semilla del sembrador hasta que caiga en una buena tierra. Esa buena tierra, imperfecta por supuesto, son los hijos de Dios, son el pueblo de Dios. Ya encontramos a alguien del pueblo de Dios, pero la semilla la tenemos que esparcir para todos lados. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor su ayuda y dirección? Papito Dios, tú eres el Cristo resucitado, Señor. Tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los recursos tuyos están a nuestra disposición, porque tú tienes un interés por tu creación y un interés más profundo por los seres humanos. Papito Dios, nosotros somos del pueblo tuyo por cuanto buscamos conocerte, amarte y obedecerte. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Pero evidentemente no es solo un beneficio personal. Tenemos que ser testigos eficaces. Muéstranos cómo hacerlo en este tiempo, Señor, porque tus profecías se están cumpliendo y hemos llegado a los tiempos de oscuridad donde hay una gran indiferencia por ti.